Las clases que vamos a ver en este tiempo, ¿verdad? Van a estar basados en el libro El mandato masculino. Es de Richard Phillips. El mandato masculino, el llamado de Dios para los hombres. Así que hoy va a ser, la clase va a estar basada en lo que es la introducción del libro y el primer capítulo del libro. Entonces, vamos a basar nuestra clase en ese libro, que por supuesto es un libro, una reflexión de un hombre de Dios, que nos ayuda a entender lo que es el mandato masculino. Antes vamos a tener un tiempo, antes de la clase vamos a tener un tiempo devocional. Quiero pedirles por favor que se ubiquen en el Salmo 5. Salmo 5. ¿Lo tienen? Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Si puede, se aprende de memoria el versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia estaré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Jehová, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Tres cositas del Salmo 5. Número 1, hay una situación angustiosa que está teniendo el salmista. Versículo 1 nos habla de la palabra gemir. Cuando hablamos de la palabra gemir, es una persona que está con deseos, que está deshecho, es una persona que necesita urgentemente ayuda. Por eso dice, escucha mis palabras, considera mi gemir. Es decir, la situación que lo está apremiando, la situación que lo está oprimiendo, es una situación bastante difícil. Sin embargo, la persona no se hunde en la situación. ¿Qué hace la persona? Número 2, recurre al Señor. ¿En qué momento recurre al Señor? No cuando tiene tiempo. Es un asunto urgente. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Una situación muy difícil, muy angustiosa. Número 2, ¿cuál es la respuesta correcta a esa situación? Buscar desesperadamente el rostro de Dios. No cuando tengo tiempo. Dice, de mañana. Yo voy a hacerlo bien temprano. Es lo primero que yo voy a hacer. A veces no queremos sufrir, pero el punto del sufrimiento es que básicamente nos hace sentir totalmente incompetentes. Y ahí es donde Dios quiere, eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Que tú no tienes toda la fuerza, no tienes todas las herramientas, necesitas de mí. Y por eso el hombre de Dios va y recurre al Señor. Así que mientras más dificultades, significa que más apegado a la tierra estás tú. Mientras más dificultades.
Pero mientras más dificultades, el Señor te está santificando más. ¿Ok? Entonces, si eres un hijo de Dios. Número 3. Él hace un contraste entre su propia vida y la vida de otros. ¿Sí? Obviamente no vamos a terminar de leer todo el Salmo 5, pero él se distancia del obrar de otros. ¿Qué hacen los demás? Los demás dice que destruyen con sus palabras, son insensatos, aborrecen versículo 4. El malo no habitará junto a ti. ¿Qué más hacen estos malvados? Versículo 9. ¿Cómo? Eso. Los insensatos, aborrece a todos los que hacen iniquidad. Versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Entonces él pide castigo a ellos, pero para él, porque él se desprende de esa situación, él dice, yo no soy como ellos. Y él está esperando entonces la bendición del Señor. Y no solamente espera la bendición del Señor, sino que él se regocija porque sabe que tiene la bendición del Señor. Termina diciendo, pero alégrense. Es una situación difícil, ¿verdad? Pero dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Regocíjense los que aman tu nombre. No se van a regocijar porque no tienen problemas nunca. Se regocijan porque el Señor es su defensor, es su ayuda. Así que, pequeña reflexión en el Salmo 5, y algo que quería destacar es esto. Versículo 3, de mañana oirás mi voz. Hermanos, lo que vamos a aprender en esta mañana, el Señor nos ayuda a entender la importancia que es hombres piadosos, que lo primero que hagan en su vida, cada día, sea buscar el rostro de Dios. Eso es lo que nos hace ser hombres, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué es un hombre? ¿Alguien me lo responde? ¿Qué es un hombre? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos de un hombre? ¿Cómo debería ser un hombre? ¿Cómo? Un hombre valiente. ¿Qué más? Una persona valiente. Bien, ¿qué más? Esforzado. ¿Qué más? Honorable, responsable. Muy bien. ¿Cómo? Humilde. ¿Qué más? Firme. ¿Qué más? Piadoso. Muy bien. ¿Qué más? Sobrio. Excelente. Bueno. Cromosomas XY. Importantísimo. Reconocer que tengo el cromosoma XY. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Y eso no lo cambia nadie ni nada. Es la voluntad de Dios para nosotros. Muy bien. Gracias. Ahora, las respuestas que me han dado, por supuesto. Noten que todas las respuestas que ustedes han dado, de alguna manera, me da buena impresión porque han colocado cualidades de carácter. Cualidades de carácter. Y eso es lo que hace al hombre. Cualidades de carácter. Más allá de que si tiene barba o no tiene barba, de que si habla fuerte o todavía le falta algo ahí en las cuerdas vocales, más allá del porte que nosotros podemos tener, el estereotipo, el porte de un hombre, yo no puedo esperar que un hombre se comporte varonilmente si no tiene carácter varonil. ¿Ok? Entonces, antes de esperar que un hombre se vista como hombre, se peine como hombre, hable como un hombre, salude como un hombre, hay que buscar primero que tenga el carácter de un hombre. Es lo primero que debemos entender. ¿Dónde está el retrato de un hombre verdadero? Por supuesto, lo tenemos en el Señor Jesucristo. Él es el hombre por excelencia, la imagen de Dios, la imagen perfecta de Dios.
Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al Génesis capítulo 2, vayan a Génesis capítulo 2, ahí se nos da un panorama de cómo es un hombre de verdad, antes de la caída, por supuesto. Ahí se nos dice en Génesis 2 que Dios planta un huerto, ¿cierto? En el Edén. Y coloca allí al hombre para que cultive y cuide el huerto del Edén. Qué interesante que luego que Dios forma al hombre, ¿lo pone a qué? A trabajar. Eso es importante. Una de las marcas de un hombre es el trabajo. Una de las marcas. Es importantísimo que nosotros entendamos que esa es la marca de un hombre. El trabajo. Noten lo que dice Eclesiastés 5:18 y 2 de Tesalonicenses 6:15. Alguien que lo pueda buscar y lo pueda decir con voz de hombre. Eclesiastés 5:18 y 2 Tesalonicenses 6:15. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Esta es su parte. ¿Qué? Que trabaje y que, por supuesto, disfrute de ese trabajo esforzado. Segunda a los Tesalonicenses 6:15. ¿Qué dice? Capítulo 3 de Perdón. Sí. Segunda Tesalonicenses 3, del 6 al 15. Yo coloqué más aquí. Gracias. Fuerte. Dice, pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Hasta ahí. Que os aparten de todos los hermanos que andan, ¿qué? Desordenadamente. ¿Cómo es una persona desordenada según el texto? Porque no, desordenado porque no se peina, porque no se combina. No. ¿Desordenado en qué sentido? Tiene closet desordenado. Siguiendo la enseñanza. Sigue. Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros vosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hasta ahí. Si usted quiere seguirlo leyendo en su casa o en su trabajo, lo puede seguir leyendo cuando sea el tiempo de descanso, ¿sí? Lo puede seguir leyendo hasta el versículo 15, pero aquí es interesante cuando se habla del desorden de una persona. ¿Cuál es el desorden allí? Cuando es ocioso, cuando no tiene nada que hacer. Obviamente, hay personas que en este momento no tienen trabajo, porque, bueno, estamos en una situación y seguramente en otras partes del mundo hay personas que no tienen trabajo, pero eso no significa que no tengan nada que hacer. ¿Me explico? Bueno, a lo mejor no tengo un trabajo que me remunere, pero yo voy a hacer algo productivo, ¿sí? Voy a aprovechar el tiempo para no ser un tiempo ocioso, sino un tiempo productivo. Esa es la marca de un hombre. Pregunto, ¿por qué Dios en las Escrituras hace tanto énfasis en el tema de que el hombre tiene que trabajar? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuál sería la razón? Hermanos, lo que acaba de decir el hermano Carlos Gómez es la clave. Nosotros tenemos un llamado superior. ¿Ok? ¿Por qué debemos, en el buen sentido de la palabra, afanarnos en el trabajo, o mejor dicho, ocuparnos en el trabajo? La palabra afán
por supuesto, se puede malinterpretar. Pero vamos a decir, ¿por qué debemos ocuparnos en el trabajo? ¿Por qué debemos estar en un trabajo? ¿Para ganar mucho dinero? ¿Para enriquecernos? No, tenemos un llamado superior. ¿Dónde está ese llamado superior? Acabamos de ver Génesis capítulo 2, ¿verdad? ¿Sí? Que dice que el Señor plantó en el versículo 8 y versículos 7 y 8. Génesis 2, 7 y 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y más adelante se le dice al hombre que debía ¿qué? Trabajar, cultivar el huerto. Ya se me perdió el versículo. Versículo 15, aquí está. Tomó pues para que lo labrara y lo guardase. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, una vez más, la pregunta, ¿por qué tanto énfasis en el trabajo? Porque hay un mandato anterior a este. Hay un mandato anterior a este. ¿Cuál es? Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, y los bendijo Dios, y les dijo, ¿qué dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hasta ahí está bien. Hay un llamado superior. No es simplemente el trabajo por trabajar, que es una de las marcas de un hombre. El hombre trabaja porque tiene un llamado superior. ¿Cuál es? El versículo 28 dice un mandato a la humanidad: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra. Así que el llamado es a tener familia y a cuidar una familia. Por eso es que nosotros lo hacemos. Es un llamado para procrear, para tener familia, para cuidar la familia. Eso es lo que hace un hombre. ¿Por qué los niños deben estar formándose o en qué características deben estar formándose los niños? No es solamente para tener una profesión, sino para tener habilidades que puedan ser útiles en el momento de cuidar a otros. ¿Me explico? Ahora, yo sé que anteriormente, hay muchas cosas que yo no sé hacer, la verdad. Y eso no significa que no soy hombre. Pero hay otros que sí, tienen una habilidad excepcional. Si yo me pongo con un tubo, seguramente con mi fuerza lo parto, ¿verdad? Pero hay otros que tienen la pericia. Pero es una cosa de práctica. El punto es que todo lo que yo debo aprender, por ejemplo, los muchachos que están creciendo, todo lo que yo debo saber, todo lo que debe estar enfocado en esto me sirve para cuidar una familia. Debe ser así. Todos los jóvenes, todos los que están adolescentes, deben estar pensando cómo yo voy a formarme para cuidar eventualmente una familia. Jugando Nintendo todo el día. Nintendo. Sí, existe Nintendo. Sí hay. No, yo sé que tú sabes que es Nintendo. Play 5. Pero ¿en qué cabeza cabe de que un hombre se va a formar jugando el Play todo el día? Y con personas que no conoce, pero les insulta. ¿Y tú qué tal? Es un mundo virtual, no hace nada. Es un parásito. Esa persona es un parásito. Nosotros debemos ser personas productivas. Si no tengo un trabajo, debo buscarlo. Y si no tengo, debo hacer algo. Algo debo hacer.
¿Por qué? Porque yo debo pulir cualquier tipo de... Bueno, voy a hacer un curso. Hágalo. Porque se está preparando. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo tengo un llamado mayor. Yo no me voy a quedar niño toda la vida. No me voy a quedar adolescente toda la vida. Yo debo entender que mi responsabilidad, mi llamado delante de Dios es cuidar y proteger y tener una familia. Quienes están casados, aprovecho, quienes están casados, el Señor les ha dado la oportunidad de cumplir ese mandato. No lo desechen. No lo desechen. Porque entonces, ¿cómo vas a cuidar una familia si no tienes? O si Dios te dio la familia, ¿cómo estás cuidando la familia? No es solamente un cuidado físico de darle dinero, ¿verdad? Es un cuidado en todas las áreas. Por eso es que el hombre que trabaja, no solamente trabaja en la parte monetaria, sino también en la parte espiritual. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, Génesis 2, seguimos en Génesis 2. Hay 4 cosas esenciales acerca de la vida del hombre. 4 cosas esenciales y con esto nos vamos. 4 cosas esenciales para cumplir ese llamado masculino. ¿Cuál es el llamado masculino? Ser Dios en un hogar. ¿Qué es eso? Nosotros somos el representante de Dios en el hogar. Ese es el punto. ¿Cómo es Dios con nosotros? Él es proveedor. ¿Verdad que sí? Si Él no nos provee el aliento de vida, estamos fritos, ¿no? ¿Cierto? Él no solamente es proveedor, Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Al bueno y al malo también Dios hace salir su sol, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿cómo es Dios con nosotros también? Él es amoroso. Tardo para la ira, grande en misericordia. Esos son lo que nosotros debemos estar representando en nuestros hogares. ¿Sí? Ante nuestros hijos debemos estar representando ese tipo de carácter. ¿Me explico? Ante nuestras esposas debemos estar representando ese carácter. Nosotros estamos representando a Dios en el hogar. En ese sentido lo digo. ¿Bien? 4 cosas para cumplir ese llamado en el hogar. Y los que no tienen hogar, en el sentido de que no son cabeza de hogar, cabeza de familia, ¿verdad? Pero tienen que estar preparándose para eso. Tienen que estar preparándose para eso. Y aquellos que ya están más avanzados en edad, tienen que estar pendientes de los que vienen atrás, de los más jóvenes, para ayudarles, para animarles, para guiarles, ¿ok? En todas las etapas de nosotros como hombres. Bien. Número 1, vamos con el primero. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? En Génesis capítulo 2, versículo 7, nos dice quiénes somos. Dice el texto: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. ¿Quiénes somos según este texto? Somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero una criatura especial de Dios. Debemos entenderlo así. Somos criaturas especiales de Dios. La formación de nosotros, los seres humanos, fue muy diferente al resto de la creación. Al resto de la creación todo fue formado por la voz de Dios. Pero aquí, cuando se dice Dios tomó, ¿verdad? El versículo 7, formó al hombre, parece que la atención de Dios en la formación del hombre es mucho más directa de parte de Dios. ¿Ok? Mucho más directa. Obviamente Dios no tiene dedos. Dios no tiene manos. Él es espíritu, ¿cierto? Pero la imagen que se nos quiere transmitir en este versículo es que Dios tuvo un cuidado mucho más cuidadoso y especial que lo que
pudo haber tenido con el resto de la creación. Eso en primer lugar. Ninguna otra criatura fue formada con esa característica tan particular de ese acercamiento más enfático de parte de Dios. Y en segundo lugar, dice que Dios en nosotros, ¿qué dice? Sopló aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. Somos seres también espirituales. No solamente somos seres, ¿verdad?, de carne y hueso, sino que somos seres espirituales. Dios sopló aliento de vida sobre el hombre. ¿Qué significa eso, que Dios sopló aliento de vida? Significa que tenemos una naturaleza espiritual que también debemos cultivar. Naturaleza espiritual que debemos cultivar. Somos llamados a ser adoradores de Dios y siervos de Dios para entonces poder cumplir nuestro llamado en la tierra. Vuelvo a repetir. Somos llamados a ser adoradores de Dios y siervos de Dios para poder cumplir nuestro llamado en la tierra. ¿Quiénes somos? Somos una creación especial de Dios y una creación que debe cultivar también no solamente la parte física, sino la parte espiritual. Estamos llamados a cultivar el espíritu. Eso es parte de trabajar también. ¿Sí? Dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿A quién se lo dice? O sea, a todos. A todos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Como obrero. ¿Cómo es un obrero? Que está esforzándose. ¿Okay? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para poder cumplir nuestro llamado en el hogar, para poder cumplir nuestro llamado como hombres responsables, ayer les estaba enseñando a los niños en Classical la virtud de la responsabilidad. Y la responsabilidad básicamente es... ¿Recuerdan lo que dice responsabilidad? ¿Te te olvidó? Responsabilidad es hacer lo que Dios y otros esperan de mí. ¿Sí? Responder, hacer lo que Dios y otros esperan de mí. Eso es una persona responsable. Que yo estoy haciendo, actuando, pensando como Dios espera que yo actúe, piense y haga, ¿verdad? Eso es la responsabilidad. Y otros también están esperando eso. Número 2, ya hemos visto quién es el hombre. Es una creación especial para tener comunión con Dios. Número 2, ¿dónde puso Dios al hombre? ¿Dónde puso Dios al hombre? ¿Qué dice el texto? Perdón, en el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El autor comenta de un libro que se llama Salvaje de Corazón. No lo lean. Él dice que es una teología distorsionada del hombre. El tema que él expone de ese libro, Salvaje de Corazón, usa precisamente este texto y lo malinterpreta en el sentido de el hombre fue formado fuera del Edén. ¿Sí? Fuera del Edén. Esa es la imagen que se nos da. Fuera del Edén. Así que es una persona indómita, es una persona salvaje. Esa es la naturaleza del hombre. Y bueno, y Dios, ¿verdad? Luego lo trae al Edén. Pero su naturaleza fue fuera del Edén. Él dice, es una mala teología. Es una lógica terrenal. ¿Por qué? Porque independientemente de donde Dios haya hecho al hombre, el punto es que Dios lo colocó en el Edén. Ahí es donde debe estar el énfasis.
Dios lo colocó en el Edén porque es en el Edén donde Él tiene su identidad. ¿Ok? ¿Y qué es el Edén? Recuerden que Dios formó todo el mundo, pero dice que plantó un huerto. Es decir, había un lugar específico, un punto geográfico en específico. Dios hizo al hombre y lo colocó en ese punto geográfico específico. ¿Qué es el Edén? ¿Cuál es la imagen de Edén que nosotros debemos tener? Hay una palabra que debería ser igualdad entre Edén y esa palabra. ¿Cuál será? Empieza por ese. Santuario. Santuario. El Edén era el primer santuario de Dios. Dios es omnipresente, ¿cierto? Pero Él decide manifestar su presencia. Él está en todos lados, Él está aquí. Pero Él decide manifestar, hacer palpar su presencia en un lugar que Él elige. Ese fue el Edén. Por eso es que luego, cuando se erige el tabernáculo, hay cosas en la decoración del tabernáculo, ¿verdad?, que hizo Moisés, que representaban cosas de un huerto, el Edén. Y cuando se hizo luego el gran templo de Salomón, también tenía figuras de palmeras, tenía cosas, porque estaba representando ese primer santuario. El Edén es el santuario de Dios. Es donde Él decidió manifestar su presencia. Así que Dios hizo al hombre y lo puso para tener comunión con Él en el lugar donde Dios quiere, no donde el hombre quiere tener comunión con Dios, sino que Dios es quien pone las reglas de juego. Ese es el huerto del Edén. Así que Adán debía entrar en la creación de Dios para cultivar y proteger ese huerto del Edén. No debía pasar nada que Dios no quería que pasara. ¿Okay? En ese sentido, Él debía ser un guardián de eso. No solamente ser un guardián, sino que debía extender. Esas son las palabras que nos habla en el versículo 15. Dice, para que lo labrara y lo guardase. Labrar y guardar. Labrar es extender y guardar, proteger. Guardar es proteger. ¿Bien? Así que el punto aquí es que el hombre debe tener una relación para cumplir su propósito de labrar, de cuidar, debe tener en primer lugar su relación correcta con el Señor. Número 3. Ya hemos visto la primera. ¿Cuál es la primera? ¿Quiénes somos? El texto nos dice quiénes somos. Somos una creación especial de Dios para tener comunión con Dios. Número 2. ¿Dónde nos puso Dios? En sus planes, en su propósito, en su creación, para que nosotros nos sujetemos voluntariamente a su plan. Eso es, por eso que Dios nos puso allí. Número 3. Número 3. Bueno, el autor dice lo que somos. Parece muy parecido a la primera parte, pero aquí, cuando dice lo que somos, está hablando no solamente de quiénes somos en el sentido de pues nuestro propósito primario, sino que también ahora cuando dice lo que somos es nuestro propósito secundario. Ese propósito secundario tiene que ver con la creación de Eva. ¿Cómo se le llama a Eva? ¿Cuál fue la idea de Dios de crear a Eva? ¿Ser qué? Ser ayuda idónea. No es que ella sea la líder idónea. Dios nos creó a nosotros no para ser guiados, sino para guiar. Dios nos puso a nosotros no para que le tengamos miedo a la esposa. Ay, no, yo prefiero no decirle nada. Ay, no, que me da cosa porque no. Si ella está mal, todo está mal.
Y si ella está bien, todo está bien. Nosotros entonces somos los fieles servientes de ella prácticamente. Así no funciona el hogar. Mire, y eso ocurre de cualquier ámbito. Hay unos hombres que lo hacen por temor y otros que lo hacen porque no quieren agarrar el liderazgo y les da flojera. Ay, para que no diga nada. Pero tú te estás dejando manipular. Ay, para que no se... No porque le tenga miedo. Hay unos que sí le tienen miedo. Pero hay otros que simplemente, para no tener problemas, para no tener el mal rato, para no guiar. Ahí está el punto. ¿Por qué no quiero guiar? Porque no quiero sentarme a hablar directamente con mi esposa y decirle, mira, el punto es que aquí se debe hacer así, así o así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto. Yo no necesito levantar mi voz y decirle, vas a hacer esto porque sí. No. O así es Dios. Así es Cristo. ¿Cómo trata Cristo con aquellos que se le oponían a los fariseos? Imagínense todas las veces que se le oponían los fariseos. ¿Cómo los trataba el Señor? Con respeto. Les respondía. Era firme en su respuesta. Era agudo en su respuesta, pero nunca era una persona que era altanera, ¿verdad? E irrespetuosa. Entonces, la mujer fue creada para ser ayuda. Por lo tanto, nosotros fuimos creados para ser la guía. Fuimos creados para liderar a nuestras mujeres. No es para que la mujer tome la decisión por el hombre, sino que el hombre es el que toma las decisiones. Por ejemplo, toca el tiempo del devocional. ¿Quién es la que toma la iniciativa en el hogar? Cuando es el devocional familiar. ¿Quién toma la iniciativa? Debería ser una vergüenza para nosotros que sea la esposa que está en el cuarto con los niños enseñándoles las escrituras y nosotros en otro lado. Debería ser una vergüenza. Cuando nosotros tenemos que desechar cualquier cosa que estemos... No, eso es muy importante. Es más importante que tú cuides a la familia. Es más importante. Yo voy a dejar esto porque ahora me toca el momento de reunir a la familia y guiarlos espiritualmente. Estoy dando un solo ejemplo. Entonces, muchos de nosotros fallamos, porque yo también he fallado. O a lo mejor no es la mujer la que toma la iniciativa en el sentido de hacer el devocional, de hacerlo, pero sí, no vas a hacer devocional. ¿Por qué? Ella está esperando que seas tú quien tome la iniciativa de las cosas correctas. Pero a veces ya no aguanta, vas a hacer el devocional. Ya es la hora. Entonces nos tienen que estar a nosotros arreando. ¿Me explico? Porque no queremos tomar la responsabilidad. La responsabilidad espiritual. Esa es la que más descuidamos. Y si tú no tomas la responsabilidad espiritual, hermano, tú puedes trabajar mucho, pero todo lo que tú haces por el bien de la familia se va a quedar en un plano simplemente terrenal. Y no vas a guiar a tu familia a un plano correcto de con el Señor, de estar con el Señor. Así que debemos ser siervos ¿de quién? De Dios. Hemos visto, número 1, quiénes somos, hemos visto dónde nos puso Dios y lo que somos. Nosotros fuimos creados para ser el líder del hogar, Pero ¿cómo es el liderazgo? ¿Cómo debe ser el liderazgo? Amoroso, con respeto, donde yo hable cara a cara con mi esposa, cuando yo hable cara a cara con mis hijos, cuando yo los veo, cuando yo les veo los ojos y yo puedo determinar, está arrepentido verdaderamente, o no está rebelde, entonces me toca disciplinar. Pero yo debo estar atento, yo no simplemente debo ser porque me parece que le toca disciplinar, entonces le doy. No, eso se requiere tiempo. Se requiere tiempo para investigar, para indagar. ¿Me explico? Ese tipo de cosas.
Por último, para terminar, no solamente hemos visto cómo somos creación especial de Dios para tener comunión con Dios. Número 2, Dios nos puso para ser sus siervos, nos puso en un lugar para sujetarnos a Él. En tercer lugar, nos puso para gobernar y para sujetar a otros a Él, es decir, nuestra familia, guiarlos a Él. Y en tercer lugar, dice, para obedecer a Dios. Fuimos creados para obedecer a Dios. Las palabras allí, cultivar y cuidar. Cultivar y cuidar. Cuando se habla de cultivar, es trabajar, hacer las cosas, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar de ese cultivo, ¿verdad? En los próximos capítulos que nos toquen, vamos a hablar de ese cultivo. Tiene que ver con atender, tiene que ver con edificar, tiene que ver con gobernar, tiene que ver con guiar, lo que ya dije antes. Pero no solamente es cultivar, significa estar liderando, sino ahora es cuidar. ¿Cómo cuido? ¿Cómo protejo? Es sostener, es salvaguardar, es vigilar, estar atento y mantener. Eso es lo que Dios quiere. Pero para llegar a ese punto, hermanos, debemos cultivar primeramente nuestra relación y comunión con Dios. En síntesis, Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Versículo 13. Eclesiastés 12, 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa palabra, el todo del hombre, significa no es simplemente todo lo que debe hacer. Esta es la identidad misma del hombre. La identidad, lo que te hace ser un hombre verdadero, no es que generes mucho dinero. Lo que te hace ser un hombre verdadero es que todas tus actitudes, tus respuestas, tus acciones, tus pensamientos estén subordinados a tener temor de Dios. Este pensamiento, realmente glorifico a Dios con esto. Esto que estoy viendo en el WhatsApp, en el Facebook, realmente Dios me puede decir, excelente lo que estás colocando frente a tus ojos. O sea, lo que estás haciendo está cultivando tu vida realmente. Te felicito. Esto es el todo del hombre, que siempre tenga temor de Dios. Temor de Dios y estar guardando sus mandamientos. Ese es el todo, lo que identifica a un hombre. En conclusión, la masculinidad moderna o posmoderna nos hablan de que los hombres, sobre todo el posmoderno, los hombres están simplemente para ser servidos y no para servir. Eso no lo dice la palabra de Dios. Los hombres hoy en día están cultivando más su egocentrismo, más sus pasiones, están cultivando más su egocentrismo, ya lo dije, simplemente para disfrutar de la vida, para disfrutar de sus emociones y para disfrutar todo lo que él desee. Incluso usan a sus esposas es para ellos. No para amarlas, simplemente para usarlas para su propio placer. La palabra de Dios dice, no, tú debes tener temor de Dios. Tú debes ser alguien que guíe, alguien que gobierne, pero también alguien que sirva. Y ese servicio es en primer lugar a Dios y en segundo lugar al prójimo, a nuestras familias. Cada uno de los capítulos se va a concentrar en cada uno de estos aspectos que he mencionado en la mañana de hoy. De quiénes somos, vamos a profundizar mucho más. Quiénes somos,
¿Qué significa que debemos estar en esa relación con el Señor, de ese cuidado, de ese liderazgo? Todas estas cosas lo vamos a seguir viendo en este curso, en estas clases. Pero aquí hay algo importante, hermanos. Debemos estar sometidos a la palabra de Dios. Debemos estar sometidos a lo que Dios quiere, hermano. Nuestra hombría se define a la luz de nuestra relación con Dios. Nuestro llamado masculino, todo lo que nosotros hacemos, hermanos, si quitamos al Señor, si dejamos de tener temor de Dios, si lo hacemos por inercia, si no lo hacemos conscientemente, vamos a perder el norte y nos vamos a frustrar en esta vida. Porque todo en esta vida es frustración. El sentido de la vida solamente la da el Señor. Hermanos, somos personas especiales delante de Dios. Por eso comencé también con el Salmo 5. De mañana oirás mi voz. Dios está pendiente, está atento a que tú te acerques a Él. El Señor nos ayuda, hermanos, a aprovechar los días, los tiempos, porque aquellos que estamos criando, nos queda poco tiempo. Ya Esteban tiene 11 años. ¿Cuánto tiempo me queda para tenerlo en la casa? Poquito, menos de 10 años. Ya, no sé, universidad, qué sé yo. Es poco tiempo. Aquellos que ya criaron, no se preocupen. Ya el Señor perdonó. Pero aquellos que todavía no tienen esa responsabilidad, prepárense para esa responsabilidad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque tenemos un llamado superior. Nuestro llamado es ser Dios o ser representantes genuinos de Dios en tener un hogar y en cuidar ese hogar. Eso es lo que Dios quiere. Así como Dios nos ha colocado en este mundo para sojuzgar, cultivar, labrar, pero no podemos hacer nada sin los recursos del Señor. Así que oremos y de esta manera nos despedimos. Señor, gracias por esta reflexión y revisar este primer capítulo del libro, Señor, el hermano Phillips. Oh Dios, que esto nos siga animando a entender que no debemos dejar de cultivar la parte espiritual de nuestra vida para ser buenos líderes en nuestros hogares, para tener un carácter apropiado, un carácter piadoso, donde cuando nosotros hablemos con nuestras esposas, ellas puedan sentir el carácter de Cristo, afable con ellas. Que cuando hablemos con nuestros hijos, ellos sientan, Señor, el liderazgo amoroso como el Padre Celestial. Oh Dios, ayúdanos y perdónanos porque nos hemos colocado, Señor, simplemente en asuntos externos en nuestra vida y se nos ha olvidado el corazón. Perdónanos y ayúdanos a seguir, a entender, Señor, cuál es el llamado que tú tienes para nosotros y seguir adelante en nuestro camino. Gracias por este tiempo. Bendice a los hombres que hoy les toca trabajar. Guárdanos en sus trabajos. Todo lo que vamos a hacer en el día de hoy, que sea productivo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.